Hoy les traigo El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Comencemos. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga pertenece a su libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, publicado en Buenos Aires en el año 1917. Antes de hablar de El almohadón de plumas, vamos a hablar un poco sobre la vida de Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878 y murió el 19 de febrero de 1937 en Buenos Aires, Argentina. Horacio Quiroga fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturista y modernista. Sus relatos a menudo retratan la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, como enemiga de las circunstancias del ser humano. Fue comparado con el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Horacio Quiroga se suicida. Les voy a traer una biografía completa de Horacio Quiroga porque tiene una vida digna de ser contada, una vida realmente lúgubre, sorprendente y maldita. El tema central del almohadón de pluma es la muerte inexplicable de Alicia, la protagonista, víctima de una extraña enfermedad. Los otros temas que aparecen en el título del libro, el amor y la locura, también están presentes en este cuento, aunque de una manera secundaria. Quiroga eligió estructurar la acción del cuento de manera similar a como lo hacía Edgar Allan Poe en muchas de sus narraciones extraordinarias, donde encontramos esos finales denominados de efecto, justamente por la impresión que quiere causar en el lector. En El almohadón de plumas, el autor se guarda para el final un as bajo la manga. Nos sorprende a los lectores. La estructura del cuento se inscribe dentro de lo que se podría denominar una forma clásica. Es un cuento clásico de horror. Tiene comienzo, nudo y desenlace. En el primer momento la narración se centra en la presentación de los personajes y del lugar donde transcurren los hechos. Una casa. Hay un segundo momento, el más extenso, que se centra en la enfermedad de carácter inexplicable que sufre la protagonista, Alicia. Por último, encontramos un tercer momento en el cuento, el centro de interés, que es el almohadón de plumas. Su autor se encarga de tocar infinidades de temas ligados con el amor y la tristeza, enmarcados dentro de una pareja que estaban recién casados. Se ven sentimientos como la depresión, la idealización del amor, la realidad, la oscuridad y la enfermedad. Así se puede apreciar qué es lo que está pasando con esta pareja. Están enamorados y felices, aunque Horacio Quiroga nos presenta una pareja particular que en algunos aspectos parece ser una pareja común como todas. Como escribe el autor, ella lo quería mucho y él por su parte la amaba profundamente. Todo eso nos da una impresión de realismo, aunque también describe aspectos anormales que dan un aspecto fantástico al cuento. El carácter duro de su marido, sus soñadas niñerías de novia. Es como que nos está mostrando con este cuento, nos está enseñando cómo eran las parejas en ese entonces, cómo eran las parejas en esa época. Este mismo contraste entre el realismo y lo fantástico también se puede apreciar en el tema de la enfermedad de Alicia. Quiroga nos muestra unos síntomas que no resultan extraños para nosotros. Dice, un ligero ataque de influenza, lo que no resulta extraño. Lo que resulta extraño es que esta enfermedad no se puede explicar, porque le llega de repente, porque no hay explicación para los médicos ante la enfermedad que padece Alicia. Quiroga sabe de antemano de qué manera y en qué circunstancias va a morir Alicia, pero tiene que crear en el lector interpretaciones transitorias de lo que va ocurriendo durante la lectura, para que cuando en realidad salga a la luz el verdadero motivo de la enfermedad y la muerte, sea sorprendente. En este sentido, es lógico pensar
que los estremecimientos de Alicia se deben no solo a la enfermedad que está teniendo, sino a las circunstancias que la rodean, como estar casada con un hombre poco comunicativo, vivir en soledad en esa extraña casa, resignando sus sueños de mujer sensible. Cuando el narrador nos dice, no es raro que adelgazara, es la primera referencia física de una posible enfermedad. Entonces no nos sorprende, aunque estamos muy lejos de atribuir la causa de la enfermedad y de pensar que eso que vemos al final era lo que le había enfermado. Durante el cuento no hay sospechas sobre la enfermedad de Alicia. Las dolencias de la protagonista no pasan a ser más de un ataque de influenza, pero es extraño, porque su salud va mejorando y empeorando hasta llegar a la muerte. Todo encaja perfectamente cuando aparece la verdadera causa de su muerte. Es muy curioso el último párrafo del cuento. Parece no formar parte de la ficción y ser una explicación cuasi científica de la vida y de la alimentación de ciertos parásitos. Pareciera como si Quiroga quisiera darle un toque realista a tanto desborde imaginativo. Quizás lo hizo con la intención de impresionar a algunos lectores y que lleguen a preguntarse si en verdad esto puede suceder. A continuación te cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche, juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en la que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas, estatuas de mármol, producían una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo gracial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaban aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada, hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza, que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín, apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza. Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello, lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fuese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole
cama y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos. Nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con la luz encendida y en pleno silencio. Pasábase horas sin oírse el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con todas las luces encendidas. Pasábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que desvanecían luego al ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra, a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán!, clamó, rígida de espanto. Sin dejar de mirar la alfombra, Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato, de estupefacta confrontación, se serenó, sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido acariciándolo, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide, apoyado a la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí, delante de ellos, una vida que se extinguía, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor, pues se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Hay poco que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas durante el día. No avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas salas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó jamás. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar, a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama
y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato, extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta. Después de un rato de inmóvil observación, «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer. Pesaba extraordinariamente y se quedó mirándolo, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta. Sin dejar de temblar, Jordán lo levantó. Pesaba mucho en verdad. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó la funda y la envoltura de un solo tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido su crecimiento. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días y 5 noches había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas.